Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Carlos Eduardo Gutiérrez Romero. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes la segunda parte del artículo titulado La cultura del compromiso orientada hacia el trabajo individual. En esta segunda entrega vamos a profundizar sobre dos conceptos que quedaron un poco en el aire. Recapitulemos para estar todos en la misma línea de qué estamos hablando. En primer lugar, hablamos de lo que es la cultura. La cultura es la tradición que tiene una organización, las pautas de comportamiento o normas escritas dentro de la empresa, la visión de los fundadores, del director general o de la persona que lleva el rumbo de la empresa y la forma en cómo las personas se comportan dentro de la organización. Entonces, esos factores son entendidos como cultura. Para hacer posible que las personas dentro de la empresa se asimilen a la cultura, es decir, la integren como parte de sí mismos, recomendábamos que una de las primeras estrategias es tener mucha cautela con el reclutamiento y la selección del personal. Si tú te encargas de ese departamento, tendrás que tener muy consciente que cuando publiques una vacante, cuando realices una entrevista, cuando selecciones un candidato, sea conveniente para los intereses de la empresa. Eso es algo imprescindible. En muchas ocasiones, nosotros dentro del reclutamiento decimos, no necesariamente la persona tiene que tener el 100% de conocimientos respecto de su cargo. Mientras tenga una buena actitud y disposición para el aprendizaje, todo lo demás lo aprenderá en el camino. Entonces, este es un factor, una pauta que de repente los reclutadores que tienen amplia experiencia en el ramo nos comparten y que seguramente para los reclutadores que nos estén escuchando en este momento, pues coincidirán con lo que yo acabo de decir. En segundo lugar, hablábamos acerca de la cuestión de la excelencia y el saber hacer. Hace un momento mencioné, no necesariamente tengo que saber hacer todo, pero tengo que tener nociones de lo que voy a hacer. Por algo fui contratado, por mi experiencia laboral, por la trayectoria que yo tengo, por la experiencia que tengo en otros empleos y por la forma en cómo realizo las cosas. En algunos casos hacemos la prueba de habilidad. En este sentido, el que la persona haga las cosas de determinada forma pueden ser mejorables o perfectibles. Si nosotros tenemos una pauta de comportamiento ya establecida, hacemos uso de las herramientas y los recursos de acuerdo a lo que hemos aprendido en otras empresas, pero en esta empresa nueva donde estamos laborando se nos enseña una forma diferente de hacer las cosas y tenemos apertura para poderlo asimilar, créanme, no solo vamos a poder integrarnos de inmediato a la empresa, sino además vamos a captar la confianza de nuestros líderes, créanme, y no probablemente en un futuro podamos tener la empresa, el tan anhelado ascenso que siempre ocurre dentro de las organizaciones cuando buscamos el crecimiento individual, cuando queremos progresar en la empresa. El tercer factor, donde ya vamos a empezar a profundizar, tiene que ver con ese sentido de responsabilidad. ¿Qué es el sentido de responsabilidad? Muy en corto podemos hablar de que el sentido de responsabilidad parte de uno mismo. ¿Qué es lo que a mí como persona me hace sentir bien? Y en este sentido, ¿qué es lo que me hace sentir bien en el trabajo? Leía yo una reflexión que comparto con ustedes donde pues hablaban acerca de por qué el martillo golpea el clavo que está más firme o que está más recto y todos los demás clavos que están allí con una cierta desviación, con un cierto grado de inclinación, no son golpeados por el martillo. Dentro de esa reflexión, lo que se entendía como moraleja al final es que el clavo más recto tenía la mayor fuerza de sujeción y era más fácil hacer que ingresara en la perforación para poder sujetar. Mientras que los demás clavos ni siquiera valía la pena intentar el poder clavarlos, el poder golpear en ellos. En este sentido, si tú eres una persona que da un rendimiento suficiente y te empiezan a exigir tus jefes, quiere decir que eres ese clavo recto que seguramente va a dar el mejor soporte a las piezas que esté uniendo.
En este sentido también habrá de entenderse el por qué a ti te exigen más que a los demás. ¿De dónde parte entonces el sentido de responsabilidad? Parte de ti mismo. Para que tú te entiendas a ti mismo como una persona responsable, es porque logras iniciar una tarea y terminarla hasta el final. Y no solo eso, sino que además lo haces bien, lo haces muy consciente, planeas, organizas tus tiempos, acomodas tus horarios y haces que las cosas sucedan. Hay otro tipo de personas, las personas que son irresponsables. A estas personas irresponsables, en el artículo nosotros les llamamos negligentes. Las personas irresponsables, o si seguimos con la misma metáfora del clavo, aquellos clavos que están un poco desviados con una inclinación, estas personas negligentes son negligentes también conscientemente. Y eso, cuando identificamos ese concepto, realmente la lluvia de ideas fluyó y sin duda empezamos a decir tal. Por supuesto que caen en este rubro. Espero que tú, que estás escuchando esto, no caigas en ese rubro. Y si caes en ese rubro, también la buena noticia es que la negligencia consciente, al ser consciente, también se puede erradicar. Bien, entonces, ¿qué es la negligencia? Es hacer cosas de manera negativa, que perjudiquen los intereses de la empresa, que perjudiquen a otros o incluso que entorpezcan tu propio trabajo. Otra forma de entender la negligencia, en términos a lo mejor más coloquiales, también se le conoce como autosabotaje. ¿Cuántos de nosotros no conocemos un compañero de trabajo que todo el tiempo se está quejando y quejando y quejando y quejando y quejando? Y es que no valoran mi trabajo, y es que yo me esfuerzo mucho, y es que. Y de esta persona, en efecto, nosotros nos damos cuenta de que no es muy valorado su trabajo, pero ¿por qué no crece? ¿Por qué no se desarrolla? ¿Por qué no cambia? Porque cuando tiene la oportunidad de que nadie lo vea y evita la carga de trabajo, pierde el tiempo, va haciendo cosas que van mermando su productividad o retrasa un reporte, no es eficiente. Cuando nos damos cuenta de que esa persona hace también eso, que es negligente consciente, pues decimos, por supuesto que le doy la razón a los reclutadores o a las personas que están seleccionando el personal y entiendo por qué tú no estás escalando. Esto es muy severo. Esto que estoy mencionando es muy severo, pero sin embargo es cierto. Y lo pude constatar en muchas ocasiones y a la fecha, créanme, todavía tengo contacto con ese tipo de personas de las cuales hice el análisis y veo que continúan bajo los mismos rubros y bajo las mismas condiciones. Incluso ya ni siquiera en el mismo trabajo, sino tal vez en otra empresa, pero bajo la misma condición. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es la negligencia consciente? Ya sin darle tanta vuelta al asunto. La negligencia consciente es no cumplir con tus funciones y obligaciones laborales, no entregar de más a la empresa, no esforzarte por alcanzar tus objetivos. Y podría yo decirlo, sin ánimo a equivocarme, una persona que es negligente, consciente, es aquella persona que solo trabaja lo mínimo, solo espera que el tiempo pase para poder salir. Está contando en el calendario los festivos, las vacaciones, los días no laborales. Está pensando todo el tiempo en que conviene más que lo corran antes que renunciar y buscarse otro empleo. Que todo el tiempo se está quejando de su jefe, que todo el tiempo piensa que la gente está en su contra y que en la primera oportunidad esta persona pierde el tiempo platicando con sus compañeros, consultando cosas en internet de manera personal y en algunos casos haciendo lento
y pausado, algo que puede ser tan sencillo y tan rápido como cualquier proceso operativo que tengamos. Entorpecen el proceso productivo. ¿Y cuál es el costo que tiene para la empresa esto? Pues es un costo muy alto. Primero porque para la empresa el costo de una persona que es negligente consciente es la insatisfacción. Lo peor de todo es que esta insatisfacción también es contagiosa. Y este tipo de personas también contagian a otros con su negatividad. Otra es que la empresa empieza a entorpecer sus procesos de producción. Llámale burocracia o llámale como le quieras llamar. Pero si hay un entorpecimiento del proceso productivo y la empresa tiene conflictos al interior, porque las personas no están en la misma línea. Y otro de los factores que también ocurre con la negligencia consciente es que la persona ya no da más de sí misma. Hace algunos años leía yo el concepto de burnout o estar quemados, ¿no? Lo ocupaban mucho para valorar a los enfermeros que trabajan turnos de 24 hasta 48 horas con alto estrés y en zona de urgencia, pero que también lo podemos llevar hacia las empresas. O sea, una persona que ya no está motivada, que está en su zona de confort, que está agotado completamente, que ya no se arregla, que llega tarde, que vemos que están ahí como en esta parte de negligencia consciente. eh, es una negligencia consciente individual, pero que afecta en lo colectivo. Entonces, al respecto de este punto, la responsabilidad entendemos como parte de lo individual y tiene beneficio para lo global. La negligencia parte de lo individual y tiene perjuicio para lo global. Depende de cada uno de nosotros el cómo aplicamos esta negligencia. De preferencia no aplicarla, eso es una de las recomendaciones que tenemos. Ahí en casa siempre decían, fíjate en ti, hazlo por ti y para ti y triunfarás en la vida. Si tú estás evaluando a otros y estás midiéndolos para poder determinar tu productividad, tal vez ellos suban y tú te quedes, o tal vez ellos se vayan y tú te quedes. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que medir nuestra productividad, nuestras capacidades, estar abiertos para el aprendizaje, buscar no caer en esta práctica negativa de lo que es la negligencia consciente. Dentro del artículo, una de las propuestas que evaluamos para poder dejar un poco atrás esto de la negligencia consciente fue el Comité de Clima Laboral. Recordarán ustedes que hablaba yo de ese Comité de Clima Laboral que era compuesto por diferentes personajes dentro de la organización. No necesariamente tenían que ser gerentes, podían ser empleados de cualquier categoría y que iban realizando una serie de actividades para poder empatizar con sus compañeros. Las personas se comunican entre sí, y más si son pares, y también conocen entre sí cuáles son las problemáticas que tiene cada departamento. Entonces, el que tú tengas un comité de clima, pues te ayuda mucho porque vas a tener una visión global de lo que sucede en cada una de las áreas de la empresa. Y también este mismo comité de clima estará buscando a estos personajes que son negligentes y les estará asignando funciones de responsabilidad para poder motivarlos y para poder involucrarlos en la organización. Es tan sencillo como si tú tienes 30 personas trabajando en una empresa y de esas 30 personas, 2 no están realizando su trabajo adecuadamente, a esas 2 personas asignarles una responsabilidad menor. Si tras esa asignación respondieron bien, lo pudieron lograr y alcanzaron el objetivo, los premias, les reconoces y les das esta pues palmadita en la espalda que hablábamos en el capítulo anterior, la persona va a ir siempre hacia arriba. Recuerden lo que yo decía de el confiar en los perdedores.
No señales a las personas en la organización por su negligencia. También entiende que la negligencia tiene una razón de ser. Todo rasgo de la conciencia, todo rasgo de la personalidad del sujeto tiene una explicación más allá de lo evidente. El siguiente factor, y que aquí involucra precisamente a los líderes de la organización y también nos involucra a todos los demás que estamos en la empresa, tiene que ver con el acompañamiento y la retroalimentación. De nada me vale a mí tener un comité de clima laboral donde me entero de las cosas que suceden, donde aplico estrategias para poder integrar a las personas, si al final del camino el líder de esta persona, su jefe inmediato, no colabora con una buena retroalimentación. En las empresas de repente tenemos instrumentos que nos dan, por ejemplo, la evaluación del jefe. La evaluación del jefe sobre su subordinado pues nos da una cuenta, ¿no? de parámetros e indicadores. Estás cumpliendo esto, no estás cumpliendo aquello. Yo considero que sí, yo considero que no. Bajamos, subimos, etcétera. Pero esta evaluación no necesariamente tiene que ir en un instrumento. En muchas ocasiones esta valoración tiene que ser al momento de que suceden las cosas. ¿Cómo te vas a dar cuenta del momento en el que suceden las cosas si estás observando? La observación es importantísimo en todo este fenómeno. Para que se instale una cultura del compromiso orientada hacia el trabajo individual, nosotros como líderes de la empresa tenemos que estar observando constantemente qué está sucediendo a nuestro alrededor. El observar te va a dar mucha claridad respecto de todos los aspectos que necesitas saber. Las respuestas que tú estás buscando se basan en función de la observación. Por allí, un buen amigo mío me platicaba una anécdota que tenía respecto de un proceso de desarrollo humano y integral en una organización que está dirigiendo. Me decía, cuando yo ingreso a la organización fui muy severo, impuse metodologías y estrategias que yo sé que están probadas, pero que la gente no estaba acostumbrada a trabajar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue natural: resistencia, oposición, malestar y desmotivación en cuanto a las personas que estaban a mi alrededor. Además, fui comparado en prácticas con otra persona que estaba antes que yo y que tal vez tenía una metodología de trabajo distinta a la que yo estaba imponiendo. Estoy trabajando bajo esta dinámica, me platica este ejecutivo, y en algún momento, descansando en casa, veo un video donde a una botella le ponen ligas, y más ligas, y más ligas, y más ligas, y más ligas, y llega el momento en el que la presión es tal que la botella colapsa y el líquido se derrama. Y de repente me pongo a pensar, ¿hasta qué punto conviene ejercer presión? ¿Y hasta qué punto uno debe de aflojar un poco la cuerda para que se asienten los procesos y los modelos? Entonces, ya más consciente de este fenómeno, comenta este ejecutivo que regresa al trabajo y empieza a entrevistarse con su personal, platicando las prácticas anteriores, comparando las prácticas nuevas, escuchando qué propuestas tienen y buscando como conciliar herramientas que para las personas son convenientes y herramientas que él sabe que son convenientes. En esta comunión de datos, de información, en esta retroalimentación, pudo comprender que su metodología no era tan mala. Más bien era la interpretación de las personas la que estaba haciendo que se desvirtuara. Y las personas pudieron comprobar que cuando son escuchados por su líder, en este caso por su gerente,
también hay una parte de humanidad que no queda al descubierto y que progresivamente entre ambas partes pues van a encontrar el mejor rumbo y van a poder abrir brechas de comunicación que antes no tenían consideradas. Al respecto de ello, se entiende como, en este punto final, el retroalimentar al otro y retroalimentarse uno mismo. Si yo retroalimento al otro, esta persona sabrá en qué se equivocó, sabrá qué hizo bien, sabrá que si lo hizo bien va a continuar por ese camino y sabrá que si lo hizo mal ya no tendrá que volver a hacerlo de esa manera. Y también sabrá que si descubrió una forma diferente a la que le propuse y es buena y es viable y es rápida, pues también la va a poder compartir con todos y nos va a poder enseñar cómo hacerlo. La persona, en este caso el líder, después de haber escuchado a su subordinado, entenderá el impacto de sus palabras en cada uno de sus colaboradores y entenderá hasta dónde se puede desvirtuar una orden. Muchas veces nosotros damos órdenes y las dejamos allí y no somos conscientes del impacto hasta dónde van a llegar, el alcance que van a tener. En este sentido, la retroalimentación fue para ambos. Y hablar de esta retroalimentación, pues también nos hace entender que si alguien era negligente consciente y lo hacemos darse cuenta de que el error solamente está perjudicando su trayectoria y su carrera, esta persona, también estoy seguro, porque me ha tocado verlo, empezará a cambiar, no solo para crecer dentro de la empresa, sino también para crecer en lo individual, para crecer como ser humano, para valorarse, para desarrollar sus capacidades y potencialidades. Cuando a una persona como ellos les das una oportunidad de competir y de que sea una contienda justa en la cual se miden con otros y nivelan su estatus de soberbia y no ganan un cargo, pero pudieron gozar de esa oportunidad, no les detuviste esa oportunidad, lo van a agradecer bastante y en definitiva se van a sentir muy satisfechos consigo mismos y también entrarán en esa ruta de decir que fallé, ya me dijeron que debo de mejorar y de mí depende. De mí depende 100% la responsabilidad de asumir la cultura de mi empresa, convenir a los intereses de la misma, saber que soy parte de un sistema, colaborar activamente y desarrollarme. Cierro esta transmisión y agradeciendo el favor de su escucha. Cierro esta transmisión con un consejo y una recomendación. Si en determinado momento tú has visualizado que tendrás un trabajo, has visualizado que estarás en un lugar, en una empresa, en un tiempo determinado y llegarás a un cargo que tú estás consciente que quieres lograr, trabajarás día y noche para alcanzarlo. Y no habrá nada que te pueda detener. Si tú estás plenamente consciente de lo que quieres lograr, lo vas a lograr. Y como decía mi buen amigo Josué Ledesma, la inspiración llegará o no llegará, pero si llega, es mejor que te encuentre trabajando. Si tú tienes un momento de oscuridad y un momento de inestabilidad y de repente dices, es que en mi trabajo no crezco, es que todos los demás son responsables, pero yo no, desde allí estás cometiendo el primer error. Hazlo bien tú, hazlo bien para ti, hazlo bien para los demás y progresivamente los resultados te darán la razón y progresivamente tú podrás haber escalado
mucho más de lo que cualquiera se hubiese imaginado en la vida. Nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense mucho y hasta la próxima.